Muy bien. Buenas tardes desde España a, a todos los hispanos de ambos hemisferios. Aquí os habla Alberto desde la ciudad de Sagunto para tratar un tema muy controvertido que se ha dado hoy. Una gran ofensa a todos los hispanos. Y con nosotros participa David desde Argentina, Álvaro desde León y Carmen desde Chile. Es venezolana pero reside en Chile. Y bueno, pues vamos a tratar la gran ofensa que está recibiendo el mundo hispano. Y es que el Senado brasileño, bajo la presión de Francia, Italia y Alemania, han decidido eliminar de la educación obligatoria el español. Un puesto de honor ilógico además lógico de ser, porque Brasil está rodeado de países de lengua hispana, que el español tenía el deshonor de compartir con el inglés, la lengua de los planos. Ahora se ha quedado solo el inglés. Entonces nos preguntamos qué relación de cipallaje, qué clase de cipayos son Alemania, Francia e Italia para defender los derechos del inglés, los derechos no, el privilegio del inglés respecto al derecho del español de ser estudiado en Brasil. ¿Cómo es posible que se llegue a ese punto? Y además entre socios, miembros todos de la Unión Europea, que el único que no es miembro de la Unión Europea precisamente es Inglaterra. Justo el beneficiado. ¡Qué casualidad! Y bueno, pues para ello vamos a discutirlo con Álvaro, con Carmen y con David. Buenas tardes a todo el mundo, aunque a David y a Carmen habrá que decirle buenos días. Porque ahora allí, no sé si son las 12 o la 1 del mediodía. Aquí, sí, 12:30, por acá en Chile. Muy bien. ¿Sí me oyen bien? Sí, se te oye perfectamente, Carmen. ¿Qué tal, Sí. David? Buenas tardes para ustedes. Bueno, sí, acá arrancó recién la tarde, así que todo en orden. Todo bien, bueno, sí, un poco indignado por este tema de cómo influye la política exterior en supuestos países que son independientes, que me parece que al final de independientes no tenemos nada, ¿no? Ciertamente. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, buenos días para nuestros hermanos de Hispanoamérica. A ver, yo me quedo sorprendido e indignado, ¿no? Porque parece ser que seguimos subyugados y es increíble, ¿no? O sea, más tarde pasaré a desarrollar un poquito más mi opinión al respecto de este tema, pero aquí no le ha sorprendido, ¿no? La verdad. Increíble. Sí, exacto, no sorprende. Carmen es bastante desagradable, pero... Carmen es una venezolana residente en Chile. ¿Qué te parece, Carmen? ¿Tú cómo ves eso? Porque eso a mí me ofende como español, pero es que a ti como venezolana también te tiene que ofender como venezolana. Tú eres hispanoparlante, igual que yo. Ni más ni menos. Ni mejor ni peor. No solamente la ofensa, sí, no solamente la ofensa, sino ¿cómo se diría? La burla tan abierta y pública de... O sea, Brasil es un país que está aquí entre nosotros, que somos hispanos todos. Y entonces tú me vas a venir a decir a mí que es más importante que los brasileños aprendan a hablar inglés que aprendan a hablar español. Que no comparten nada, culturalmente hablando, con ningún país de habla inglesa. Y que comparten casi todo con nosotros, los países hispanos. Tenemos la misma religión, básicamente la misma cultura, ADN. O sea, es bastante, es una burla total y absolutamente desvergonzada. Y bueno, es también una noticia bastante desagradable, pero en lo personal a mí no me sorprende que sucedan cosas como esa, porque por ejemplo, en el caso de Francia y Alemania, nunca han sido realmente aliados de nada español. Y bueno, Italia, a ver qué dice Italia. Pero sí, es bastante, aparte que es bastante triste, ¿no? También ese ataque tan cobarde. A mí realmente me parece bastante cobarde. ¿Y a ti qué te parece, Álvaro?
Sí, en línea con lo que ha comentado Carmen, o sea, es más un poco la política de doble rasero de los franceses, porque yo me acuerdo que hace unos años leí un artículo que habían impuesto el español como lengua obligatoria en Francia, en la secundaria, no sé si lo habrán cambiado ya o no, pero, o sea, dices en Francia, lo impones como obligatorio y ¿a ti qué te importa en Brasil? Es que no lo entiendo. De todos estos países el que menos entiendo, y paso a desarrollarlo un poquito más, porque, a ver, es cierto que hay población alemana, de origen alemán en Brasil y de origen italiano. Podrían haber presionado por ahí un poco, pero tampoco le veo mucho sentido para oponerse. Brasil está rodeado de países hispanoparlantes, en más del 80%, 90% de sus fronteras. ¿Qué tiene por el norte? Un poco las Guayanas, que se hablan otros idiomas, ¿no? Pero de ahí, desde Venezuela hasta todo el sur, todo lo que es la frontera occidental y el sur, pues es con países hispanoparlantes, ¿no? Entonces, me parece indignante y muy sorpresiva esta noticia. Es una burla, como acaba de decir la compañera Carmen. Una burla. ¿Tú también lo consideras una burla, David? Sí, totalmente. Justo me estaba preguntando yo si el gobierno de Brasil tiene algo que ver, porque tanto hablan de soberanía más a la izquierda que tiene ese ego nacionalista, pero al final terminan siendo como todos los partidos tradicionales, entonces, por supuesto que sí. Y al final, como dice acá los compañeros, está rodeado de todos los países hispanos y con los que comercia, con los que tiene turismo, entonces es mucho más fácil para los brasileños aprender el español porque hay muchas palabras similares, otras muy iguales, pero claro que sí, me parece que es una burla totalmente. No sé qué tiene que hacer mi injerencia, ya sea inglesa o francesa. Desde cuándo y después hablan de soberanía y demás, pero me parece que al final no somos tan soberanos como lo predican estos señores que están en la política, ¿no? Y que tienen altos cargos. Entonces, bueno, hay que ahí hacer, te digo, hincapié. Mira, casualmente Héctor Enrique Malpica dice que Italia es la primera promotora en la historia de la leyenda negra. Y es cierto, vale, dice la verdad, porque en Italia teníamos afectos y desafectos. Pero realmente media Italia ha sido española por 300 años o más. Sí. Sí, señor. Y bueno, y siempre ha estado más bien de nuestro lado. Ha sido un aliado histórico. Ha sido lo que se puede definir como un aliado histórico. Y Alemania, gran parte de Alemania, pues ha compartido intereses creados con España. Si es que España se desangró peleando por los intereses de los católicos alemanes, holandeses y belgas. De Francia no nos extraña nada, pero sí que nos extraña una cosa, que los franceses defiendan los intereses creados de Inglaterra en Brasil. Eso es lo que a mí no me cuadra. ¿Qué pretenden? ¿Defender los intereses de Inglaterra o hacer daño a España? Eso no tiene nombre. Aunque sea beneficiando a Inglaterra. No tiene nombre, efectivamente, estoy de acuerdo. Eso no tiene... Y es lo que os digo, la política de doble rasero. Lo que pasa es que... Sí, habla Carmen, habla. Sí, y el ataque a la cultura. Mira, yo tengo una pequeña predicción acá. Primero, es un ataque directo a la cultura hispana. La manera más efectiva de destruir y atacar y destruir una cultura es atacando primero que nada el idioma, ¿no? Por eso es que en países como Estados Unidos hace tiempo estuvieron tan afanados en desaparecer todas esas lenguas indígenas. Lo hicieron en Canadá también. Obligaban a la gente a hablar otro idioma que no fuera el suyo propio, en vez de integrarlos, ¿no? Lo que hacían era obligarlos. En Estados Unidos, cuando vieron que no los podían obligar, entonces los empezaron a matar a todos. Y entonces, con esto lo que se busca, porque esto fue lo que pasó en Venezuela, cuando se volvió obligatoria la enseñanza del inglés en los colegios y se eliminó el francés. Por ejemplo, mis mayores en mi casa estudiaban francés en el colegio, lo que es la secundaria, ¿no? En el liceo, nosotros lo llamamos el liceo. Yo no llegué a estudiar francés en el liceo porque ya lo habían eliminado, solamente el inglés era obligatorio. Entonces, así es como se fue introduciendo este pensamiento en la población de que todo lo gringo es mejor, de que eso es a lo que hay que aspirar, todo lo anglo.
es mejor, es lo más elevado, ¿no? Y por eso es que lo estamos estudiando, porque es súper importante. Ese es el objetivo de movidas como esta, de meter ese chip, ¿no? Ese implante ahí en la mente de las poblaciones, de que, bueno, esto que viene de afuera, que no tiene nada que ver con nosotros, este idioma, esta cultura, tenemos que aprenderla porque es más importante que la nuestra. O sea, sin esto no vamos a poder avanzar, no vamos a poder subsistir. Y ha sido muy exitoso en Venezuela. El pensamiento, esa falsa creencia, está muy arraigada. Ahora, lo curioso es que, porque no sé si por cosas de la providencia o por lo que sea, pero lo curioso es que en Venezuela pasan años la gente estudiando inglés en secundaria, en primaria, los años que sea, y la gente igual no habla inglés. Entonces, es como que, bueno, es como que un campeón sin corona, ¿no? Porque igual la gente no lo aprende. Lo que tú dices sucede. Pero yo creo que ese... Sí, exacto, sí, también. Entonces, eso es lo que yo pienso. Ese es la meta oculta de una movida como esta. Es simplemente ir atacando poco a poco la cultura y metiendo esa falsa creencia en la mente de la población de que, bueno, esto es, si es parte de nuestra educación, obvio que es para que seamos mejores, ¿no? Entonces, es importante ir aprendiendo este idioma y aspirar a ser como esta otra cultura que no tiene nada que ver con nosotros y que cuando se le estudia bien, pues no es una cultura por la que yo cambiaría la mía, personalmente. Hombre, ahí te tengo que decir que incluso un historiador inglés ha difundido la idea en su propio libro de que cabe estar más orgulloso, analizando la historia, ¿no? Cabe mucho más estar orgulloso de ser español que de ser inglés o francés. ¿Cómo se llama ese historiador? Ya te lo diré luego, que ahora no me viene a la cabeza. Ya. Sí, porque tampoco recuerdo cómo es que se llama. Pero sí lo he escuchado y bueno, analizando la historia, si nos vamos a las, ¿cómo se llama? Los hechos duros de la historia, pues sí. No, es que no hay comparación. No hay país con una historia, país europeo que se haya expandido por el mundo, con una historia más heroica, con las hazañas más destacadas y la honorabilidad más demostrada que España. No hay ni un solo país que nos llegue a la suela del zapato. Por donde han pasado franceses, ingleses y holandeses y alemanes, han dejado un reguero de sangre, genocidios por todos sitios, y de ellos no queda más que un mal recuerdo. Y belgas en el Congo, por ejemplo. Sí, el otro día, sí, yo estaba viendo el otro día una gráfica de que en el mundo se celebra cada muy poco tiempo, en un intervalo muy corto de tiempo, al año se celebra, en cualquier punto del planeta se celebra una independencia de Inglaterra, porque es lo que más se celebra, despegarse de Inglaterra. Fíjate. Alberto, ¿ese historiador no es John Eliot, el inglés? No. Pero John Eliot también habló cosas muy interesantes, por lo que yo sé. John Eliot ha hablado muchas cosas, pero eso concretamente no es de John Eliot, y ahora te diré quién es. Ahora, en un momento te digo quién es. Bueno, pensé que era John Eliot, como también es uno de los ingleses que estudió toda la cultura hispana. John Eliot. Sí, adelante. Ese es el que habla español, ¿no? Él habla español. Es un hispanista. Los hispanistas normalmente... bueno, sí, es hispanista. Hablan español normalmente. Yo sé de un americano que también es muy bueno, es Stanley Payne, ¿puede ser? Sí, yo me leí un libro de él. Pero es americano, de Estados Unidos. Hispanista, de Texas. Y hay más, ¿eh? Y hay más, sí. Es que eso es lo que pasa, los primeros que se han dado cuenta son los historiadores. Y se han dado cuenta de sus propias mentiras. Cualquier historiador que sea un poco científico, que analice las cosas con rigurosidad, se da cuenta que su historia es para avergonzarse.
porque no hay historiador, Y que no hay sea serio. historiador racional que no sea norteamericano que no se avergüence de su propia historia. Y no hay historiador racional que sea inglés que no se pueda avergonzar de su propia historia. E incluso me atrevería a decir de los franceses. Los franceses no se avergüenzan de nada. Simplemente, a la hora de comparar su historia con la de España, ya es para morirse de vergüenza. Y eso es lo que le ha pasado a la mayoría de los hispanistas, que se han hecho hispanistas sencillamente por ver que la historia de España es una historia admirable y la historia de sus propios países es una historia despreciable. Por eso pienso yo que quizá esos países, como son Inglaterra y Estados Unidos, están promoviendo lo que España empezó a promover hace 500 años, que es el mestizaje, sobre todo el mestizaje interracial. Y creo que es para camuflar su propia cultura. Para un poco tarde llegaron a la fiesta. Para poder decir, no, yo es que soy una mezcla de negro, de jamaicano, de musulmán y de europeo. Yo ya no soy los ingleses aquellos. Aunque siga nuestra cultura. Y lo mismo en Estados Unidos, que ¿quién promueve sino la cultura del mestizaje interracial? Estados Unidos. Fíjate, pero eso, y hace pocos años, era un delito penal el matrimonio interracial. Penal era que te metían en la cárcel en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Pero eso lo abolieron poco antes de llegar a la luna. Fíjate los modernos. Sí, precisamente, pero eso también es una supuesta, eso es falso, eso no, esa gente de verdad no cree en eso. Porque es como que es un postureo, un buenismo, una imagen que se quieren crear de inclusión y de diversidad, pero eso no es real. Eso no tengo ni cómo explicar la manera tan burda en que me quieres hacer creer a mí que eres diverso, que eres inclusivo, que tal y qué sé yo, y al mismo tiempo tienes una obsesión con la raza de las demás personas. Es que eso no tiene ni punto cabeza. Los anglosajones en particular y los germánicos en general, si tienen alguna vergüenza propia de la que avergonzarse, es precisamente que ellos son los que crearon y promocionaron el racismo científico, el supremacismo blanco. Son ellos quienes crearon ese cáncer intelectual que fue en el siglo XIX para tratar de justificar su supremacía respecto al resto de países del mundo, hacerlo bajo una perspectiva racial, en el cual ellos estaban en la cima de la pirámide. ¿Por qué? Porque eran la raza superior. El pangermanismo. Por ese delirio de ser superiores, sí. Esa es la razón. Sí, y honestamente yo no creo que eso haya cambiado mucho tampoco, ¿no? Eso es que cuesta mucho de sacárselo de la cabeza. De hecho, hizo falta una Segunda Guerra Mundial para frenarles. ¿Entiendes? Así es. Sí. Pero eso también ha sido un caso, porque acá, no digo que todos, pero hay el sector más rancio nacionalista también tiene esa idea. Al menos un sector. Es que en Argentina es un heredero de aquellos. Ten en cuenta. Exactamente, justo iba a decir muy eso. Influenciada por el fascismo, el nazismo, y bueno, el falangismo no era racial, pero ellos para disimular se identifican como falangistas, por eso de que vienen de España, pero realmente dentro de la ideología aquella que la promovía el padre Membiel o Membielle, en Argentina, y un ex nazi francés llamado Jacques de Maillet, ellos fueron los ideólogos de un grupo terrorista supremacista, de corte fascista, que además tenía la particularidad de ser integrista religioso, que bueno, pues llegaron a cometer 40 y tantos atentados terroristas y fueron la simiente, el origen y de donde partieron en sus sucesivas secesiones del grupo, pues de ahí partieron los grupos terroristas como Montoneros, las Fuerzas Armadas Peronistas, el FAP creo que era, la AAA. Todos esos grupos terroristas partieron de una ideología común, que era la ideología del grupo nacionalista Tacuara, que además se radicalizó en su nazismo a raíz de la incorporación y llegada de muchos nazis a Argentina. Hizo una mezcla de nazismo con
de nazismo con catolicismo, y bueno, había católicos que se sentían con el derecho a matar a la gente que no pensaba como ellos, y sobre todo eran muy antisemitas. Su entrenamiento era ir dándole palizas en las universidades y en los colegios, les daban palizas a los judíos. ¿Por qué? Por ser judíos. Eso ya viene del año 59, 58, que eran los peronistas de ultraderecha. Y ese es el ataque hacia la cultura hispana. La cultura hispana no admite ese tipo de pensamiento. Ya, pero es que ellos encima mezclaban el hispanismo con sus ideas, con sus locas ideas. Se sentían herederos del Imperio Español y cosas de esas. Y digo, ¿y eso qué clase de hispanistas son? Sí, formaban un monstruo de Frankenstein ahí, y eso todavía sucede. Un Frankenstein ideológico, ¿eh? Porque hay locos por ahí. Además tiene bastantes cosas. Pero el origen de la ETA en España, ojo. La ETA tuvo un nacimiento similar. Yeah. Y bueno, pues eso. Yo personalmente creo que ese es el ataque a la cultura. Aquí Rafael Rueda dice que el objetivo es partir Sudamérica por la mitad, en dos. ¿Quién sabe si más? Ya, pero yo creo que lo dice desde una perspectiva cultural. Establecer una frontera cultural muy fuerte entre lo que es el portugués y el español. Exacto. Cuando es una frontera muy tibia, muy poco destacada. ¿Por qué? Porque es que el portugués y el español tienen una inteligibilidad entre el 80 y el 90%. Si toman las diferencias políticas... Claro, es que ese es el ataque. Establecer esa distancia porque mientras más espacio gane el hispanismo, más negro va a ser el futuro para los interesados en que eso no suceda. La teoría del gigante dormido yo creo que es cierta. El mundo hispano es un gigante dormido que en algún momento se tiene que despertar. Y ese es el trabajo que están haciendo. Sí, anestesiado, dormido, en coma. Pero existe. O sea, no se puede negar, está ahí. Y claro, nos inducen un complejo de inferioridad respecto a los demás. Exactamente. Ese es el ataque que nos regalemos como mano dura a que se reduzca. Tú piensas, ¿qué es lo que obtienen los demás de nosotros? Yo te lo digo, recursos naturales y recursos humanos. O sea, mano de obra barata. Mano de obra barata, exactamente. Exacto. Eso es lo que obtienen de nosotros. ¿Y qué pasa? Pues les es rentable. ¿Y qué les interesa? Pues perpetuarse en esa situación. Ellos están en una situación de confort. Sobre todo el vecino del norte se limita a fabricar papelitos. Y nosotros ponemos los bienes y los servicios reales. Porque los papelitos que imprime el vecino del norte no tienen valor real. Sí, y es curioso cómo eso de la mano de obra barata, esa táctica siempre es un tiro que sale por la culata, ¿no? Estados Unidos cada día está más lleno de hispanos. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? Y de algo se tienen que haber dado cuenta. Y es que llega un momento que América realmente es un continente aislado del resto del mundo. Está separado del mundo por 2 océanos. Y sí. puede llegar el caso de que no pueda usufructuar como actualmente hace con Europa y no pueda usufructuar a Asia como la ha venido usufructuando hasta ahora. ¿Qué le queda a Estados Unidos? Le queda al resto de América. ¿Y qué idioma habla el resto de América? Español. Con lo cual tenemos que pensar en una cosa. ¿Cuál es la lengua más hablada en Estados Unidos? Más estudiada, perdona. El español. Más estudiada. El español, sí. De largo. Ojo, pero de largo. En Inglaterra también es la lengua más estudiada. Decías lo último, Alberto, que nos solapamos. Lo último que decías. Y es el idioma, si no me equivoco, es el idioma también más hablado en casa
por inmigrantes. O sea, una familia de inmigrantes, venga de donde venga, lo que más habla en su casa no es el inglés, es el español. Adentro de su casa. O sea, son niños que están creciendo, son hispanos, son niños hispanos que están por cuestión geográfica y de coordenadas, resulta y da la casualidad que están en Estados Unidos, pero son hispanos. Entonces yo vislumbro un interés de Estados Unidos por hispanizarse notablemente, porque al final el único mercado real que le va a quedar va a ser América, va a ser el resto de América. Y también te digo otra cosa, al resto de América no le interesa el mercado de Estados Unidos. Lo que no interesa es la hegemonía, lo que no interesa es que nos dominen tiránicamente y nos impongan el capricho arbitrario de lo que le dé la gana al gringo de turno. Y menos que nos traten como sus vasallos. Pero yo creo que la hispanización de Estados Unidos es un hecho que va a más y forma parte de su propia estrategia. Yo también creo. Geopolítica. ¿Qué te parece, Álvaro? ¿Lo tuyo era la sociología? Geografía. La geografía. Pues, geografía. Pues estoy de acuerdo con lo que estamos comentando y el español va a seguir creciendo en Estados Unidos, como hemos comentado por aquí, es el lenguaje más estudiado y de largo. Me sigue indignando lo de Brasil, de verdad, o sea, meter la cabeza donde no se debe por parte de estos tres países. Sigo sin entenderlo, de verdad, porque además si cualquier francés o alemán o italiano quiere meter los morros, por así decirlo, en Hispanoamérica, pues tendrán que saber un mínimo de español. Con su idioma no va a ir un alemán a hablar alemán en Ecuador, por ejemplo, ¿no? O en Perú. Tendrán que ir a hablar en español. Bueno, inglés primero, pero evidentemente en español, ¿no? Y más si se quieren asentar. En Brasil, pues hombre, pues portugués. Pero a la hora, si quieres negociar con otras compañías de los países hispanos que le rodean, pues es necesario que se promueva y se divulga el español, ¿no? Y no prohibirlo, de verdad. Esa es mi humilde opinión personal. Es que sería lo lógico. Es lo lógico. Aunque bueno, tengo entendido que no es que está prohibido, sino que simplemente ya no es obligatorio en los colegios para los últimos años de secundaria. Eso es lo que tengo entendido. Ya. Pero es lo que vuelvo a decir al principio de... Ya prohibirlo ya sí sería casi que una declaración de guerra. Efectivamente. ¿Qué te pasa? Sí, efectivamente. Que cálmese, o sea. Claro. Pero sí, ya la obligatoriedad ya fue retirada. Y tengo entendido que ya fue aprobado por Senado, pero no ha sido firmado. Entonces le están pidiendo a, ¿cómo se llama el señor? José Manuel Álvarez, que es un ministro de Asuntos Exteriores, que interceda, ¿no? Sí, Álvarez, sí. Pero bueno, no sé qué tan dispuesto estaría siendo el diputado del PSOE. Esperemos que sí. Esperemos que sí. No te sabría decir a ciencia cierta. Esperemos que sea más español que izquierdista. Efectivamente. Ahí les has dado. Entonces no lo sé. Es que de verdad. O sea, de estos tres países, a mí lo que más me indigna es la postura francesa. Porque, a ver, si en tu propio país lo pones obligatorio el español, ¿vale? Tiene una visión globalista, me parece muy bien. ¿Qué morros tienen que interferir en la política educativa brasileña? Es que de verdad, no lo consigo entender. Que alguien me lo explique. E indignante la posición también de Alemania y lo que hemos comentado antes, de Italia. Italia siempre ha sido un aliado tradicional de España, pero no, hay cosas que no se entienden, de verdad. Bajo mi humilde punto de vista. ¿Y no vislumbráis que quizá esté la mano negra inglesa por detrás? Que solapadamente sea quien cizañee para que los cipayos hagan lo que a ellos les interesa. Eso no sorprendería en lo absoluto, pero lo que estoy pensando es si fuera así, o sea, ¿qué es lo que no estamos viendo? ¿Hay alguna transacción, alguna movida corporativa, algún plan
corporativo que se esté dando en Brasil y para enamorar a todos esos inversionistas, entonces hacen esto. Hombre, yo os refresco la memoria. La guerra de la Triple Alianza, que recientemente la hemos expuesto en varios coloquios. Ahí se mataron como bestias uruguayos, brasileños, argentinos y paraguayos. Detrás, ¿sabéis quién estaba financiándolo todo? Inglaterra. A quien le interesaba arrasar Paraguay, ¿sabéis a quién era? A Inglaterra. ¿Por qué? Porque Paraguay no tenía deuda externa, tenía superávit. Y además Paraguay, en lugar de limitarse a lo que hacían los demás, de ser unos simples proveedores de materias primas, no. Ellos crearon astilleros, crearon altos hornos, siderúrgica, fábricas de todo tipo. Es un país que se industrializó y además acabó con el analfabetismo. Está toda la población escolarizada a mediados del siglo XIX, cuando Francia era 45%. Inglaterra tenía un 60, un 70% de gente escolarizada. Alemania tampoco llegaba al 50%, España al 30%. Por aquellas fechas ya el 100% de los paraguayos estaban escolarizados. No había analfabetismo. Y era un país, el único país de América que ha dicho voy a industrializarme. Porque Perón se industrializó cuando le pareció, a mediados del siglo XX. Y además a Inglaterra le interesaba mucho monopolizar la producción algodonera de Paraguay. Y además Paraguay, con su industria textil, era una competencia en Hispanoamérica con la que Inglaterra no podía competir. Un país industrializado y productor textil y productor de algodón, cosa que Inglaterra no es. Inglaterra tiene que importar el algodón para producir textiles. Pues Inglaterra veía que a medio plazo Uruguay se le comía. Porque además Inglaterra lo que ha hecho siempre ha sido destruir la industria textil de los demás. Lo hizo en España durante la invasión napoleónica, que para algunas circunstancias parecían más enemigos que aliados. Porque industria que había en España, los ingleses la arrasaban, especialmente la textil. Y lo mismo sucedió con la industria textil de Quito. Arrasaron con la industria textil de Quito. ¿Para qué? Pues para ser ellos los monopolistas del suministro de industria textil. Eso es cierto. Entonces, ¿qué te quiero decir? Sí. Que si Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil se mataron como bestias, para el interés de Inglaterra, no me extraña tampoco que ahora Alemania, Francia e Italia actúen como lacayos de los ingleses, como vasallos, como cipayos, y defiendan sus intereses creados en Brasil. Porque es que Brasil son 200 millones, no son 4 gatos. Claro. Es que yo el único sentido que le puedo ver es en términos demográficos, pero es que aún así, es cierto que hubo inmigración italiana a Brasil, ¿no? Y luego también y de alemanes a Brasil. Pero bueno, que son minorías, ¿no? O sea, hay que aplicar un poquito el sentido común. O sea, es que están rodeados de países hispanoparlantes. Entonces, y su principal comercio tiene que ser con los países hispanos. Lógico. Es que es lógico. Y aunque ellos sean 200 millones, es que el español es la lengua más relevante del mundo. Incluso por encima, por delante del inglés, incluso como lengua materna. Como lengua materna, sí es. Sí. Como lengua materna, sí. Porque la mayoría de los que hablan inglés es porque lo han estudiado, ¿eh? No te creas que es que sea una lengua arraigada. En la India no hablan inglés porque sí. Lo hablan porque lo estudian. Pero la lengua de los indios no es en inglés. Como la mayoría de las personas. ¿No? Y el número de gente que, sobre todo gente joven, digo menores de 20 años, que están estudiando otro idioma, o sea, estadounidenses que están estudiando otro idioma dentro de Estados Unidos, están estudiando español. Y ese número va creciendo cada día. Sí. Saludos a Emilio desde Valencia. Y saludos también a Rafael Rueda y a Julio Sumarriba, que están viéndonos y opinando en el chat. Y, por ejemplo, en los websites oficiales de Estados Unidos,
hay información que te ponen en inglés, pero es un idioma más importante, ya de facto es el español, te lo ponen en español, para quien quiera consultarlo, ¿no? En línea de lo que estamos hablando, que es que hay decenas de millones de hispanohablantes en aquel país, ¿no? Y yo lo de Brasil a mí me indigna, la verdad, es algo que no sigo sin entenderlo. No lo entiendo, de verdad. Ahí hay una mano negra y me da que apuntamos dónde puede estar y de verdad que no... Es una burla, ni más ni menos. Correa 1 nos insiste en un argumento que ya hemos expresado, y es que el comercio natural de Brasil es con todos los países de Sudamérica. Y todas las cosas que se hacen, Y el turismo deportivos, turismo, eventos deportivos, cualquier cosa, que van a ir los brasileños a aprender italiano para hablar cuando se enfrentan sus clubes brasileños en italiano, alemán o francés con clubes de Ecuador, de Colombia, de Paraguay, de Argentina, Uruguay. Estamos chalados, ¿no? Mira, Julio Sumarriba nos hace un comentario que bajo mi interpretación es bastante inteligente. Y si hacemos bueno, no lo voy a decir literal como lo ha escrito, pero él da la idea de que debiéramos de hacer un solo bloque para negociar frente a Brasil. Que si lo hacemos, eso nos daría muchísima más fuerza. Y creo que tiene razón. Bueno, pero acá el tema también está en la mentalidad de la gente, ¿no? Porque la gente tiene una mentalidad de que todo lo inglés es bueno. Otra vez estaba en un espacio y decía un tipo que ahí, no, pero mirá Estados Unidos, cómo se ha desarrollado, que aquello, nosotros nunca fuimos nada. Bueno, y yo hago hincapié porque ahí tenés esa mentalidad, o sea, viste que gente que desconoce la historia, entonces no profundiza en nuestra historia, entonces cree que siempre Hispanoamérica fue un país, que te digo, obsoleto, o un continente obsoleto, que todos los países fueron siempre un fracaso desde que viene España, entonces es difícil también un poco a sacarle esa mentalidad, porque ellos mismos tienen que darse cuenta de que el aporte de España, que te digo, fue muy, muy profundo y aparte muy importante. O sea, yo le atiné a responder, le dije, si vos investigaras un poco, te darías cuenta que el dólar de hoy en día es inspiración al real de A8 que existía en la época virreinal. Entonces, decir que nosotros los hispanoamericanos estamos totalmente atrasados, que nunca fuimos nada. Otro concepto también, la Constitución Liberal de Cádiz, o sea, muchas constituciones después se basaron en esa constitución. Entonces, ahí tenés otro pensamiento de decir que todo lo que hacen los gringos está bien. O sea, no, es que esa constitución fue la más avanzada de su tiempo. Totalmente. Por encima incluso de la norteamericana. Pero el argumento que tú me has expuesto hace un momento, a mí me los pusieron en una tertulia de bar este mismo sábado pasado. Y es que los americanos han avanzado mucho y se han enriquecido mucho, y nosotros somos pobres. Y yo dije, sí. Han avanzado tanto que ahora no saben si son varones o hembras. Sí. Por favor. Y yo dije, claro, pero ¿cómo se han enriquecido? Ya que compara Estados Unidos con España, con el mundo hispano, ¿cómo se enriquecieron Estados Unidos? Con el oro de California, que era española, y con el petróleo de Texas, que era español. Exacto. Y se enriquece cualquiera. Y más si luego aplicas una posición de dominio y de hegemonía y de monopolio sobre el resto de naciones, que te tienen que comprar a ti sí o sí. Y tú les compras a ellos si te interesa. Y poniendo tú los precios. Porque hasta en el presente el precio del café de Colombia lo dice la bolsa de Chicago. Exacto. Bueno. O sea, la posición de Estados Unidos siempre ha sido abusar de una posición dominante. Y claro, más dominante que se limiten a hacer papelitos y tú le des bienes y servicios a cambio de papelitos sin ningún respaldo, pues mira qué negocio es para ellos. Por eso es importantísimo crear una moneda propia. Una moneda propia, la abolición de todas nuestras fronteras y la libertad de tránsito de bienes, capitales y mercancías por todos los países hispanos. Y de personas, obviamente. Y personas, claro. Se desarrollaría el fenómeno de la economía de escala, que es el fenómeno que tenemos coartado por las múltiples fronteras y por el exceso de gasto público. ¿Qué hacemos con 22 ejércitos, 22 gobiernos, 22 parlamentos, 22 cuerpos funcionariales? Nuestros países son inviables porque carecen de economía de escala. Y carecen de economía de escala porque en lugar de ser un gran mercado son 22 pequeños mercados con sus
Y carecemos de identidad. La mayoría de la gente no sabe quiénes somos en realidad. Totalmente. Todo esto que nosotros discutimos una cosa. en los grupos y todo lo que hablamos siempre, la gente lo desconoce. En pocos minutos esta emisión se cortará de manera natural, pero no os vayáis porque retornaremos a los 5 minutos. De acuerdo. Porque dura 1 hora la emisión en directo. Que lo sepáis. Bueno. Dura 1 hora y llevamos 45 minutos. Según me dice aquí. Yo quiero aportar antes que se corte esto de tener una moneda en común siempre y cuando tengamos también con un respaldo de patrón oro, ¿no? Porque si no sería lo mismo de Estados Unidos, que cuando le quitó el patrón oro sigue siendo papel de color, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí te digo una cosa, todas las monedas tienen un componente fiduciario. Tú puedes hacer una moneda de oro, pero como esa moneda de oro tenga mucha más credibilidad que su mismo valor en oro, esa moneda puede valer más que el oro. ¿Me entiendes? Aquí yo lo que considero importante, más que tener una moneda, es la libertad de la creación monetaria. Es tener una moneda para todos, que nos valga para las transacciones entre nosotros, pero yo soy un firme partidario de la libertad de creación monetaria. O sea, y además monedas que pueden ser públicas o privadas. ¿Por qué? Para establecer el principio de la competencia. ¿Por qué? Porque la excelencia procede de la competencia. Tengámoslo clarísimo. Entonces, si la moneda, el valor de una moneda depende de la fe que se tenga en ella, pues las monedas nuestras serán más valiosas en función de que haya una libre competencia entre ellas. Así de simple. ¿Por qué? Porque si hay una moneda monopólica, el político la puede manipular, la puede alterar, la puede depreciar, puede generar inflación. ¿Y qué pasa? Si hay monedas que compitan con la oficial, pues la oficial no puede cometer los fraudes que normalmente se hacen con las emisiones monetarias. ¿Por qué? Porque la gente se pasa a la otra moneda. Es más, que tenemos recursos naturales para respaldar las monedas con cobre, con esmeraldas, con petróleo, con oro, con plata. No sé si me explico. Y todo eso está aquí. Yo tenía un profesor en la universidad que decía que nosotros estamos condenados a tener real. Aquí hay de todo. Hay hierro, hay oro, hay agua, en fin. Claro, lo que pasa es que no hay una mentalidad emprendedora y esa mentalidad está coartada por la falta de garantías porque no hay identidad de nuestros países. Tú no puedes montar un negocio, no puedes prosperar en un país hispanoamericano porque para hacer cualquier gestión tienes que ir sobornando al funcionario de turno. Si no, no avanzas. Eso es verdad. Además, te extorsiona. ¿Eso es producto? Te extorsiona mafioso. ¿Eso es producto de ese complejo de inferioridad? Totalmente. Claro, pero es que tú montas un negocio y el riesgo que tienen es que te roben, te extorsionen, te secuestren. ¿Me entiendes? ¿Cómo puedes tú montar un negocio con esos riesgos? ¿Cómo va alguien a invertir? No me lo tiene que explicar, yo vengo de Venezuela. Claro, en Venezuela, ¿quién te extorsionaba? Desde el policía de la esquina, el funcionario de turno, el mafioso del barrio. Es que es un mal endémico por hasta allí. El presidente. Yo que lo viví hace muchos años. Pero es que todo eso es producto. Perdón, continúa. Adelante. Álvaro, ¿qué decías? Sí, que lo que decía, que lo que estamos hablando aquí es un mal endémico no solo de Ecuador, que yo viví, me puedo focalizar en ese país que viví durante 12 años, ¿no? Mi vida. O sea, por lo que me estáis comentando, Perú, Venezuela, Argentina, creo que es un mal endémico de toda Hispanoamérica. O sea, ¿quién va a invertir en esas condiciones? Nadie te ofrece garantías, ni seguridad, ni nada, ¿no? Por el estilo. Es terrible la corruptela y corrupción que hay por allí. Solo eso. Podéis seguir. ¿Ibas a decir algo, David? Sí, o sea, a ver, lo que dice acá Carmen con el tema de Venezuela es, en Perú lo ves, en cualquier país de Hispanoamérica ves eso, pero yo noto más inferioridad en la mentalidad del peruano y del boliviano, pero más en el peruano, es como que al peruano le hablas y el peruano se fija todo lo que hay afuera, todo lo que hay afuera es bueno, ¿verdad? No digo que todos son así, pero siempre es como que mira el fútbol europeo, mira esto, mira el otro, mira, ¿por qué nosotros no somos así? Y claro, o sea, después cuando no sabes tu historia, en realidad, pues todos creen que fuiste un fracaso, ¿me entiendes? Entonces, esa mentalidad
está ahí, enquistada. Entonces, sacar un país arreglar un país con esa mentalidad. Y encima que votan a tipos que no tienen ni idea, como Pedro Castillo, que estuvo en su momento. Entonces, bueno, el fracaso, y eso también lo tienen los bolivianos. Los bolivianos, hace poco escuchaba ahí a un grupo boliviano de los Jarcas y dice, no, hicimos una canción, se llama Bolivia, y porque más de 100 años nos pasamos de guerras, dictaduras, y te lo dice un tipo que de repente no tiene nada que ver, o sea, no es hispanista, es indigenista, pero te cuenta la historia de lo que pasa, entonces no hace falta tampoco, ¿ves? Entonces creo que es una tarea titánica que la gente misma se tiene que despertar y darse cuenta de y darse cuenta que en realidad fuimos en algún momento un imperio muy grande y con las economías, yo digo, mucho mejores que Europa en su momento, como lo fue el Reino del Perú, por darte un ejemplo. Adelante, Carmen, quería hablar de Carmen también. Mira, yo quería comentar una cosa, y es lo que dice Ajá. Julio Sumarriba. Cierto, cierto, el divide y vencerás, dice él. Yo le digo que Hispanoamérica es víctima del principio de divide y vencerás. Absolutamente. Y le cedo la palabra a Carmen, que iba a decirnos algo. Sí, absolutamente. Divide y vencerás. Ese es el ejemplo más palpable, yo creo que en la historia de la humanidad ha sido ese, el caso de Hispanoamérica. Pero todo este complejo, esta mentalidad, este complejo de inferioridad tan virulento que tenemos, es producto de eso, de la falta de identidad. No sabemos quiénes somos. No sabemos ni siquiera cómo nos llamamos. Decimos que somos latinos. Una ridiculez de nombre que nos impusieron por ahí, una gente que ni era de aquí. Y nos vemos a nosotros mismos a través de los ojos de nuestros enemigos históricos. ¿Cómo no vamos a tener esa mentalidad y ese complejo de inferioridad? Es obvio. Entonces lo que hay que hacer es lo que hemos venido haciendo hasta ahora y hacerlo cada día más, seguir divulgando la hispanidad, la verdadera historia de España con lo bueno y con lo malo, pero que sea decir la verdad. Contra la verdad nadie puede. Y la verdad es que somos un imperio. Somos un imperio porque todavía estamos aquí, existimos. La hispanidad existe, la hispanidad es real. Están empeñados en borrarla, están empeñados y como no han podido borrarla, entonces le han hecho creer a los mismos hispanos que no existe. Pero sí existe, es bastante palpable. Y bueno, la muestra, por decir solo una cosa, la mayoría de los hispanos no saben quién es Blas de Lezo. No tienen idea de quién es Isabel Trastámara. Entonces, al no saber eso, ya tú te puedes dar cuenta que no saben quiénes son realmente. No sabemos quiénes somos, de dónde venimos, no sabemos cómo nos llamamos. Somos como una lombriz de tierra. Somos parias. No tenemos sentido. No tenemos sentidos que nos digan, que nos enseñen, que nos hagan llegar la verdad de quiénes somos. Ese es el meollo del asunto. Porque yo como hispana, cuando yo sé, y esto es reciente, porque yo me crié en Venezuela, mi educación fue toda esta sarta de mentiras históricas, esa fue mi educación. Simón Bolívar era lo mejor, Simón Bolívar era el segundo Jesucristo, hay hasta una canción que lo dice. Y por supuesto también, como a cualquier hispanoamericano, también me aquejaba ese complejo de inferioridad. O sea, ¿por qué nosotros no, como decía Álvaro, por qué nosotros no somos así? Como los demás. No, es que no necesitamos ser como los demás. Ya nosotros somos lo que somos, lo que pasa es que no lo sabemos. Entonces, para mí como hispana es muy difícil ahora mirar un país como Inglaterra, como Estados Unidos, como Canadá, sabiendo lo que sé y decir, ay, yo quisiera, no, por Dios. Con esa cultura protestante, unos hijos que van a la escuela, que los indoctrinen allá y después los hijos salen ya a la hora del recreo, ya no saben si son varones o hembras. No, ¿cómo me vas a decir tú a mí que eso es superior? Pero claro, eso viene con el conocerse a uno mismo. Y eso es, este tipo de ataques
este tipo de movidas, jugadas sucias de, por ejemplo, acá, que como sucedió en Brasil, que quitarle la obligatoriedad al español, están apuntadas a eso, a seguir reduciendo y a seguir minando y socavando esa identidad. Porque no es un secreto que Brasil es un país que a Brasil lo que le falta para ser hispano es que dé un paso al frente, más nada. Brasil es un país hispano, aunque ni lo sepan, ¿vale? Porque hispanos somos todos, el resto de España y los portugueses. Lo que pasa es eso, que nos partieron en 1640 y aún así de lo que se quejaban los portugueses en aquellos tiempos era de eso, de que hablar de portugueses y de castellanos, porque españoles somos todos. ¿Me entiendes? Y se quejaban precisamente de Luis de Camões, el Cervantes portugués, decía eso. Que no habléis hablar de castellanos o de portugueses o de lo que queráis. Pero si habláis de español estamos hablando de todos, porque todos somos españoles. Y de hecho yo he visto imágenes de portadas de libros, creo que de geografía, donde no hablan ni siquiera de la península ibérica, hablan de la península hispánica. El libro portugués. Porque es que lo de la península ibérica es otro invento. Y además francés, por cierto. Y una cosa tengo que avisaros. Quedan escasamente 2 minutos y se va a cortar la emisión. Pero os lo digo a todos, no os vayáis porque no tardaremos 5 minutos en regresar en una segunda parte del programa de hoy. Y responderemos algunas de las preguntas que nos están haciendo. Perfecto. Bueno, yo quiero aportar en esos 2 minutos, a ver si tengo un minuto. 2 minutos. Estoy de acuerdo con lo que dijo Carmen. En el caso de Perú, también, por decir un negacionismo a todo lo hispano, a todo lo español, porque muchos dicen, y tenés Perú, el país inca, pero a ver, el Perú no existe, pues, solamente es inca, el Perú es un país mestizo. Hispanoamérica en sí, y el continente americano es un país mestizo, entonces ahí tenés también la negación y cómo se niega, ¿no? Un minuto te queda, un minuto te queda. Sigue. Dale. Lo español está mal, entonces, y muchos no entienden, dicen, no, yo soy descendiente inca, pero toda la descendencia inca eran, digo, los cargos, o sea, en realidad tú no eres inca, tú eres el resultado de España con la unión de los pueblos que se unieron a los españoles, ¿me entendés? Inca eran los reyes, ¿no? Los nobles, no, tú no eres inca, entonces, bueno, eso quería... Los países. Todos los países que ahora son hispanos han sido creados por España y nacen de la secesión, de romper España en 20 y tantos pedazos. Y para ello vamos a continuar con uno de los pedazos que fue. Porque Brasil fue España, por cierto, que eso es lo que no se lo olvida a nadie. Porque es que el portugués es una lengua española también. O hispana, para quedar bien. Porque la gente diferencia hispano de España y no entiende que un portugués es hispano también. Eso habrá que hacérselo ver a los portugueses el día que lo quieran comprender, porque su propaganda nacionalista les ha erradicado de su realidad hispana. Ellos se creen que son otra cosa y se equivocan. Otra cosa es que son más de lo mismo. Pero en fin, ese no es el tema. El tema es la aberración del Senado brasileño de pretender erradicar el español de la enseñanza obligatoria. Eso es lo que no tiene razón de ser. Cierto es que, bueno, que en un principio de libertad, si hablamos de libertad, pues lo lógico es que cada estudiante decidiera qué lengua quiere estudiar. Más allá de las lenguas obligatorias. Cuando yo era jovencito, nos daban a elegir si francés o inglés. ¿Entiendes? En cambio, Portugal tiene la obligación de inglés y de español. Y las otras lenguas, si quieren estudiarlas por su cuenta cada cual que las estudie. El tema está que si hiciésemos una encuesta en Brasil, pues no sé yo, Brasil es un país que está rodeado de países españoles, de países hispanos, donde se habla español. Entonces habría que ver si hay más intereses por aprender español
o por aprender el inglés, cosa que dudo. Porque al fin y al cabo el inglés es una lengua distinta y distante. Y el español es un 80-90% inteligible con el portugués. Al fin y al cabo tiene el mismo origen, la misma raíz lingüística, es una lengua hispana. Tanto el portugués como el catalán, como el gallego, como el valenciano, como otras lenguas. En fin, continuamos con Álvaro desde León. ¿Ves? El leonés ya se perdió en su día, aunque está intentando recuperarlo. Pues sí. Con David desde Perú y Paco Javi desde la Albacete valenciana. Y Carmen desde Chile, pero sin dejar fuera de lugar que es venezolana. Que eso se nota, no más abre la boca. Un saludo a todos de nuevo en la segunda parte del sabotaje de Francia, Alemania e Italia al idioma español en Brasil. ¿Por qué narices le interesa a esos países sabotear el español en Brasil? Cuando en Francia y en Alemania pues estudia el español, pero bueno, a saco. Y en Italia, pues es que no sé, en Italia el español aprenden solo. Porque vamos, un italiano se entiende con un español casi perfectamente. De hecho, los italianos nos entienden mejor a nosotros que nosotros a ellos. Claro, es que nuestra lengua es más avanzada y evolucionada que la suya. Sí. Aunque ellos digan que han puesto el latín, pero la primera gramática que hubo en el mundo fue la española. Y la gramática española dijo aquí, una letra, un sonido. Déjate de tonterías. No como las lenguas bárbaras, como el inglés, que para 5 sonidos vocales tienen 20 sonidos. Tienen 20 sonidos vocales. No saben decir A, E, I, O. Tienen que decir 15 sonidos más aparte de A, E, I, O. Y luego los sonidos consonantes, que aquí tenemos 28 o 29, ellos tienen 47 sonidos consonantes reconocidos. Hasta el extremo, es tan bárbara esa lengua, el anglosajón, es tan bárbara que cuando leen una palabra nueva no saben pronunciarla hasta que no la escuchan. O tienen que leer los símbolos fonéticos que van en todos los diccionarios de inglés. ¿Por qué? Porque es que si no, no saben ni pronunciarla. Fíjate cuán atrasado está el inglés. ¿Por qué? Pues mira, por eso, precisamente, es que incluso el náhuatl, el quechua y el aymara, si no me equivoco, tienen gramática antes que el inglés, el francés y que el alemán. Porque se lo decimos nosotros los españoles, que somos los que se nos ocurrió hacer la gramática. Un tal de andaluz. Así es. Sí, y después van y dicen que los españoles querían prohibir las lenguas indígenas. Sí, no, los españoles nos obligamos a aprender las lenguas indígenas. Hay lenguas indígenas que tienen la ñ. ¿Por qué? Porque se escribían, les dieron su gramática, su diccionario a los españoles. Y por eso actualmente existe el quechua, existe el aymara, aún existe el muisca, poquito, y por supuesto existe el náhuatl. Y el guaraní. No las preservamos, además eran lenguas cooficiales. Tú podías interactuar con la administración con tu lengua nativa. Igual que en España. Lo que llegó un tal Borbón una vez y dijo, pues no, ahora todo en castellano, y los catalanes se mosquearon. Ellos que no tenían ni lengua, pero mosquearse alguno tenía que ser los valencianos, que éramos lo que teníamos una lengua desarrollada y asentada. El catalán era un conjunto de dialectos que malamente se entendían entre ellos, pero bueno, eso es otra polémica y algún catalán estará que me querrá matar. Pero ya les digo que la lengua catalana se normalizó a principios del siglo XX y lo hizo un químico llamado Pompeu Fabra, que todas las carencias léxicas que tenían en su invento llamado catalán las cogió del valenciano, cuando no del italiano o del francés. Por eso dicen chorradas como desenvolupar y sortir y cosas de esas. Cosas que en valenciano jamás se dirían. Pero bueno, eso es otra historia. ¿Qué hacemos con Brasil? ¿Vamos y les partimos la cara? Pues la culpa no la tienen ellos, son los franceses. Son los franceses, italianos y alemanes los que han presionado a los gobernantes ahí como lobby contra el español. Y vaya que hubo presión. Ahorita estaba leyendo acá el 20 de junio de este año, sale la noticia de
y dice, idioma español será obligatorio en escuelas de Brasil, Senado aprueba reforma educativa. Y en este artículo dice que el español iba a ser obligatorio junto con el inglés. Eso fue el 26 de junio pasado. Y en cuestión de 3 semanas, 4, mira, estocada. Se elimina la obligatoriedad del español. ¿Vosotros no creéis que igual cogieron estas embajadas, ¿no?, bajo intereses oscuros y habrán pasado dinero? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Por detrás, ¿vale? Para presionar de alguna manera. Ya. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Porque todo se compra y se vende, ¿no? Sí, sí. O sea, ahí hay algo que nunca sabremos, ¿no? El ciudadano de a pie. Seguramente. En esos países las voluntades políticas se compran y se venden. Exacto. Hasta las sentencias judiciales. Sí. Por desgracia es así. Es así. O sea, ha habido una mano tenebrosa y oscura que les ha hecho cambiar de opinión de esa manera, ¿no? Oye, te doy tanto y lo paras. Pienso yo, bajo mi humilde opinión. Sí, y lo rápido que fue, porque esa noticia es del mes pasado. Claro. Menos de un mes. O sea, el interés que tienen es real. Yo pienso que por ahí va la cosa, sinceramente. Bajo mi humilde opinión. Me da que por ahí van los tiros, seguramente. Porque si no, no le dé otra cabida. No va a haber ninguna amenaza militar, evidentemente. No nos entra eso en la cabeza a ninguno de nosotros, ¿no? Pero que haya habido intereses oscuros económicos por ahí, les han comprado fácilmente. Me quiero convencer. Muy patriotas no es el gobierno de Lula, ¿no? Que después salen todos los izquierdistas a hablar de patriotismo, soberanía, que hay que cuidar la cultura, y son los primeros que se bajan los pantalones a los intereses extranjeros. La hipocresía. Increíble. ¿No? La hipocresía es hipocresía, no importa, o sea, si de derecha, izquierda, al final, si te rompen la mano o un buen billete, bueno, chao, o sea, se termina desde afuera, ¿no? O algún trato, algo. Hasta ahí llega el patriotismo, sí. Exacto, eso es lo que yo quería decir antes. Claro, porque, o sea, yo lo escuchaba a los kirchneristas acá ahora hablar que se quieren ir a vivir. Bueno, váyanse, nos hacen un favor, tanto quieren a Lula, bueno, váyanse. Pero, bueno, es interesante hablar sobre esto porque Lula que viene a defender la soberanía nacional, que no se vende con nadie. Pero bueno, viste, la hipocresía también porque después son los que se alinean con China, con Rusia, ¿no? Con todas esas dictaduras y están aplaudiendo ahí. O sea, ni uno ni el otro. O sea, muy soberano no, al final no somos, ¿no? O no es Brasil en realidad, no, y siendo un país enorme. Exacto. O sea, ¿qué pasa? Que a Brasil le viene un país más grande como Rusia o China y le dice, oye, ¿por qué no pones el ruso o el chino como segunda lengua obligatoria, no? Hala, te pago tantos fardos de billetes por detrás, igual se te lo cambian de idea y lo hacen, ¿sabes? Exacto. ¿Dónde está el patriotismo? No les des idea. Y el sentido común. No, ya. Algunos se le habrá ocurrido antes que a mí, te lo puedo asegurar, ¿eh? No, es que acá a veces se compra voluntades y no solo desde el alto poder, sino lo ves desde las mismas pequeños pueblos, ¿me entendés? O la misma idiosincrasia, ¿no? En el entorno pequeño también, o sea, comprando a policías porque, bueno, faltaste a una norma, entonces es la sociedad en realidad la que tiene que cambiar y, bueno, comienza de abajo hacia arriba para que haya un cambio de verdad, porque si no, quedamos condenados a seguir en ese sistema, ¿no? Y el sistema es como la bala, pero a lo que quiero ir es, bueno, viste, o sea, la hipocresía de la izquierda siempre hacerse muy patriotas, pero de patriota no tiene nada cuando le sueltan el dinero, ¿no? O sea, para vos, justicia social, ¿me entendés? Hacer caridad con el bolsillo ajeno, poner impuestos y demás, y para ellos, bueno, venga, al que ponga el mejor postor dinero, bueno, a ver, ahí aflojamos. Por dinero va a ir al perro. O el mono. O el mono. No, si no le veo, o sea, no sé, es como que la política de Lula es tan, no sé, tan nacionalista, tan proteccionista, pero bueno, hay intereses chinos y hay intereses rusos, ¿no? O sea, igual que Bolivia. Estuve en un space hace mucho que decía una hermana de Bolivia, decía, no, si vieran los rusos acá las tierras que han comprado y demás, que les ha dado el gobierno, claro, ¿entendés? Ahí sí, o sea, ¿ves? Cuando salían con las dictaduras está todo bien, pero bueno,
es así, ¿viste? Los intereses políticos están donde les ponen dinero, ¿ves? Entonces, bueno. Ya, pero ¿tú crees, David, por ejemplo, que si en vez de haber estado de un lado hubiese sido Bolsonaro, que era el predecesor, ¿tú crees que hubiese pasado lo mismo? ¿O cuál hubiese sido la situación? A mí no me gusta. A ver, Bolsonaro es el mal menor, como para mí es Trump en Estados Unidos. O sea, es evidente entre Biden, que es totalmente un socialdemócrata y un progre. Entonces, obvio que toda la gente va a preferir a Trump antes que no. O sea, hay que reconocer que tipo no le hizo la guerra a nadie, ¿me entiendes? Entonces, esa es la realidad. Entonces, cuando se fue Trump, que guerra con Ucrania, guerra acá, totalmente. Entonces, ahí también hay que darle las cosas bien que hizo este. Bueno. Pero, como dice acá, no, Trump es el mal menor, ¿me entiendes? Entonces, la gente, yo no entiendo a aquella gente, bueno, será su posición, la respeto, pero no la comparto, que Trump es parte de la lucha de la libertad. No es la lucha de la libertad. Trump es el enemigo del comercio, ¿me entendés? Pone fronteras, más allá si quiere cuidar sus intereses de su país, pero, o sea, hablar que es un tipo que levanta las banderas de la libertad me parece que no lo es. Para nada. Es un proteccionista más, entonces, bueno. Me entiende. Claro, eso no sé, yo veo a muchos hispanos enamorados de Trump, pero bueno, no comparto para nada, o sea, uno rasca en todo esto y bueno, Trump también está ahí medio metido entre todo. Pero bueno, es eso, ¿viste? Así que, bueno, en un momento tenemos que cambiar, o sea, y eso también lo llevo a lo que ha aplicado Milei. Me parece Milei alinearse con Estados Unidos no tiene sentido. O sea, creo que para mí un presidente viene a decir, no me alineo con nadie, mantengo una postura neutra, sigo comerciando porque hay que seguir comercializando con todo el mundo, pero no me pongo pro Estados Unidos ni pro China, porque el otro es pro Estados Unidos y el otro pro China, los kirchneristas. Entonces, y al final, ya seas inglés o chino o ruso, entonces siempre están expoliando a toda la gente de acá. O sea, sobre intereses encima, ¿no? No es el interés realmente de la gente que lo votó porque quiere un cambio. Más allá que hay cosas que hoy en día está haciendo bien inglés, pero no me gusta su posición a mí. A mí en lo personal, es una posición personal, ¿no? No todos seguro van a compartir con lo que yo digo. Pero bueno, eso tiene que ver mucho con esto también del tema que estamos tocando, ¿no? De los intereses extranjeros, ya sea inglés, chino, ruso, claro, o francés. Entonces, yo creo que le falta ahí un poquito de historia, averiguar, escarbar a dónde tiramos, ¿entendés? Porque la gente está dividida, ¿no? ¿Viste? Si te alineas con el chino, sos pro anglo, si te alineas con él, bueno, entonces no me alineo con nadie, listo, o sea, sigo comercializando. Pero bueno, acá, como dijo Alberto hace ratos, también la hegemonía norteamericana, bueno, es tremenda, que al final te imponen lo que ellos quieren, ¿no? A la hora de comerciar, precios y demás. Así que bueno. Y en geopolítica en general también. Hay que hacer eso seguidismo como... Es que todavía la gente no... A ver, yo creo que lo entienden, pero no están profundizados en el tema. Porque escucha gente, sí, deberíamos unirnos, deberíamos crear, que te digo, comerciar, pero también está el nacionalismo chauvinista, rancio, que bueno, que Argentina es para los argentinos, y Bolivia es para los bolivianos, y Perú es para los peruanos. Entonces, ahí también hay esto que charlábamos en la primera entrega, de que siempre estamos peleándonos por cosas que no tienen sentido, ¿no? En vez de disfrutar de lo que tenemos y listo, y engrandecernos todos, pero no veo eso tampoco. Entonces, ahí también tenés una fractura cultural, históricamente, ¿me entendés? Entonces, bueno, entonces ahí también pasa mucho, y no solamente con los de acá, sino cuando hablas de España, pues no todos digo, pero un gran sector pues tiene mal visto a España, que nos robaron el oro, que nos saquearon y todos esos temas con eso. No llevan al caso. O sea, ya pasaron más de 500 hermanos. O sea. Pero es que además esto de nos robaron el oro, ¿dónde está el oro? Que se den la vuelta a su alrededor, que lo den las iglesias, todas las instituciones que se hicieron, acueductos, carreteras, ¿qué más? Universidades, colegios, todo. Solo llegaba un quinto de real, un 20%, se venía a la península, más o menos, ¿eh? El resto se quedaba sin invertir allí, porque España, claro, España se replicó allí, España es lo que había allí. Bueno, yo sigo considerando que sigue habiendo. Sí, es lo que hay. Sí, pero pasa que también hay ese tema, a veces hay un grupo de indigenistas que
que como que despotrican de lo español, pero son los primeros en preservar toda la cultura. O sea, vos te vas a Cusco, a ciertos pueblitos, y sigue habiendo corrida de toros. O sea, no matan al toro, pero está el toro, ¿viste? A su forma, a su siguen. Las costumbres españolas están. Entonces, eso también es interesante. ¿Ves? Son los que más han resguardado, y te digo, toda esa cultura. Entonces, después no se da cuenta, son los primeros que usan sombreros. La vestimenta, por ejemplo, en el caso de Perú, es muy como te digo, ahora no me acuerdo de una de las ciudades de España, pero es igual, ¿me entendés? La ves y decís cómo nos estamos peleando por esto, ¿me entendés? Y las procesiones católicas, no te olvides. Totalmente. En Semana Santa. Claro, son los primeros en hacer procesiones, misas, fiestas de San Pedro, de San Juan, y te decides después de devolverme el oro. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Es una tontería. O sea, son los primeros en cuidar y preservar el legado hispánico en estos temas, pero por un lado te quejas, no tiene sentido. Entonces, sí. Ahí creo que Javier quiere hablar. Adelante. Sí, Javier quería hablar, creo. Vale, un poco. ¿Se me oye ahora? Sí. Sí. Vale. Pues bueno, para centrar un poquito el tema, vamos a ver. Se trata de que quieren, o sea, es decir, iban a hacer obligatoria como lengua extranjera el español. Bien. Creo que ya lo era. Ya lo era. Vale, perfecto. Como lengua extranjera, es decir, la lengua común del Brasil, que es el portugués, pues se da con normalidad, cosa que no ocurre en algunas zonas de España, ¿eh? Y entonces, claro, yo digo una cosa, la lengua extranjera de un país, es decir, la segunda lengua que tú estudias en el colegio, en el instituto, pues tiene que ser de libre elección, no obligatoria. Es decir, a lo mejor a mí me interesa más estudiar, pues yo qué sé, imagínate que yo soy brasileño, pues a lo mejor me interesa más estudiar inglés o me interesa más estudiar francés o japonés. O también, si lo haces si lo contemplas todo esto desde una perspectiva gubernamental de la población extranjera en tu propio país, pues entonces coges la lengua que es más común, ¿vale? La más común entre los migrantes en Brasil. Y ahora no sé si puedo compartir una pantalla, ¿vale? Esto es de expansión, que lo acabo de buscar yo. Y resulta que la mayor parte de los emigrantes a Brasil son venezolanos, ni siquiera portugueses. Aquí sale 248.000 venezolanos. El siguiente, 175.000 portugueses, 62.000 japoneses, 42.000... No estás compartiendo la pantalla, Paco. La pantalla no se ve compartida. No se ve, ¿no? No la estoy compartiendo. Es que lo estoy diciendo y ya está, pero como es un poco lioso lo de compartir, no miro muy bien la aplicación. Al lado de la cámara. Le das una flechita y compartir. Vale, compartir pantalla. Y ahora debe ser esto de aquí, exactamente, compartir pantalla. A ver. ¿Sale? Ahora, sí. Vale, más o menos, lo que no sé es cómo hacerlo grande. Control más. Pinchas en la pantalla y control más. Pinchas en la pantalla de tu navegador, donde está el dato. Vale. Sí, y o control con mueves con la ruedita de ratón también. Ya, pero no lo estoy haciendo bien, me parece a mí. Bueno, ¿se sigue viendo? Es que ya no sé lo que he hecho. A ver, has dejado de compartir. Tienes que volver a compartir. Voy a compartir, vale. Bueno, os lo leo y ya está. Si es que esto quería compartirlo. Os lo leo y ya está, ¿vale? O sea, fijaos. Y luego ya después de paraguayos, 49.000, Bolivia, 49.000, ya vienen los italianos con 47.000, que sería el único gobierno que tendría algo de lógica que pidiera, oye, que no sea obligatorio el español, sino que también los emigrantes italianos puedan estudiar su lengua materna, que es el italiano. Tendría su sentido. Luego, españoles, 39.000, 36.000 argentinos, hispanohablantes, fijaos que casi todo, quitando los japoneses y los italianos. Pero, ¿dónde están los franceses? 12.000. ¿Y dónde están los alemanes? No aparecen. Ingleses, 6.000. De Estados Unidos, 22.000. Ah, sí, alemanes, 20.000 alemanes. ¿Cuántos habitantes tiene Brasil? ¿Y realmente con qué países se relaciona más Brasil? O sea, ¿con qué países limita? Pues son casi todos hispanohablantes, quitando las 3 Guayanas. Guayana inglesa, la francesa y el Surinam, que es holandés. Entonces, aquí hay algo que no cuadra. Pero, ¿y los franceses? ¿Por qué los franceses
dicen, es decir, que no sea obligatorio el español, pero no dicen que en lugar del español sea el francés. Francés es solo 12.000, frente a 248.000 venezolanos o 62.000 japoneses. Entonces, ¿aquí qué está pasando? ¿Y los franceses cómo son? Porque los franceses, conociéndolos como son, lo lógico es que digan, no, que nos den libertad para que los franceses puedan estudiar como segunda lengua la lengua materna. Podría ser, ¿no? Pero no, piden el inglés. ¿Qué está sucediendo aquí? Esto es muy raro. Es que me parece muy raro que los franceses, ya que digan que no sea obligatorio el español, sino que nos dejen opción a aprender francés, porque habrán hijos de franceses que se han criado en el Brasil y pues han hablado toda la vida brasileño, pero no quieren que su hijo pierda la lengua materna de sus padres, que puede ser el francés. ¿Vale? En España hay asociaciones de extranjeros que ayudan tanto a los migrantes a España, a los que migran a España a estudiar el español, como a los hijos estudiar la lengua materna, para que no se pierda. Entonces, es muy raro. Y luego la segunda cuestión es la estatalización de la enseñanza. Realmente yo soy partidario de que el Estado no se meta en estas cuestiones. Entra dentro de una lógica, pues bueno, pues que en el Brasil la lengua vehicular para la enseñanza pues sea el portugués, en España el español, en Francia el francés, pues tiene su lógica. Pero a partir de ahí, pues que elija el consumidor, que para eso paga impuestos, o para eso paga el colegio, si es privado. Entonces, nada más que eso, no quería decir nada más. Ya está, ya he terminado. Bueno, yo quiero decir algo ya para retirarme porque ya sí me tengo que ir. Desde mi punto de vista, yo hacer lobby en otro país para que mi idioma sea obligatorio como segunda lengua en ese otro país es, digamos, competencia. Cada quien hace lo suyo. Pero es que en esta noticia lo que yo leí fue que en la ley iban los dos, tanto el inglés como el español iban a ser obligatorios. Me imagino que el inglés por cuestiones comerciales y el español por cuestión cultural, porque bueno, estamos aquí pegados. Iban los dos por la obligatoriedad. Y entonces se mete Francia, se mete Italia y de repente se elimina el español de la obligatoriedad. Eso no es competencia, eso es un juego sucio. Solo eso voy a decir. Y me retiro, caballeros. Un placer hablar con ustedes. Pues un placer, Carmen. Yo también tengo que retirar. Os he dejado un mensaje ahí, a ver si podemos volver a reunirnos y hacer otra. Pues nada. Pues tratar otro tema de estos. De verdad, es que me tengo que ir ya, ¿eh? Una anotación a lo que has dicho, pero fíjate que todos han hecho presión no para que sea obligatoria la lengua propia, sino otra que es extranjera. Porque los franceses no han pedido el francés, los italianos no han pedido el italiano, los alemanes no han pedido el alemán, han pedido todos el inglés. Con lo cual, aquí hay gato encerrado. Fíjate que Inglaterra no lo ha pedido. Es una jugada sucia, exactamente. No lo ha pedido. Aquí que bueno, caballeros, hasta luego. Venga, hasta luego. Carmen, hasta luego, Carmen. Y hasta luego a todos, ¿vale? Vale, Álvaro. Venga. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego. Hasta pronto. Adiós. A ver, Paco. Paco, ¿estás ahí? Lo que está diciendo Paco, a mí me huele a gato encerrado, a mí me huele a la mano negra, velada y disimulada de Inglaterra por detrás. Y que todos estos están haciendo el cipayo para beneficio de Inglaterra. O de Estados Unidos. O de Estados Unidos. Incluso más Estados Unidos que Inglaterra. Porque Estados Unidos es el gran consumidor de productos brasileños. Y a Estados Unidos le interesa que Brasil dependa de Estados Unidos. Si Brasil es autosuficiente y no necesita a Estados Unidos pierde un fuerte aliado. Y más cuando Brasil se ha integrado en los BRICS. ¿Qué es lo que quiero decir?
que a Estados Unidos le interesa fortalecer su posición en Brasil, porque Brasil es un país que se está distanciando, ha dado un paso muy grande para distanciarse de Estados Unidos. Yo recuerdo de mi experiencia las casas, todas las casas que se fabrican en Estados Unidos se fabrican con madera tropical brasileña. Es el suministrador de maderas en bruto de Estados Unidos. Todas las vigas, todos los tablones, los que se hacen las tarimas, en Estados Unidos proceden de Brasil. Y eso significa mucho. Porque en Estados Unidos la construcción es la construcción de madera. Entonces no le interesa que Brasil se vaya muy lejos o cambie de aliados. Y tampoco le interesa que Brasil interactúe tanto con los países hispanos como para no necesitar a Estados Unidos. Creo que Brasil, como cliente y como proveedor, hay que fidelizarlo. Y la lengua no es cualquier cosa. Una lengua es poder. Si en tu país se habla tu lengua, si en ese país se habla, en un país se habla tu lengua, tú tienes poder en ese país. Porque tienes la capacidad de comunicarte, de interactuar y sobre todo de comerciar. Entonces yo creo que para los norteamericanos es muy importante que en Brasil se hable abundantemente el inglés. Sí, Alberto, pero por contra, fíjate que en Estados Unidos también se está promocionando la enseñanza en español. Está más demandada que promocionada. Bien. Vale. También te lo digo. Entonces, aquí hay cosas que no se entienden. No sé, a ver, todo esto que estamos diciendo son especulaciones nuestras, no lo sabemos lo que ha sucedido. Lo único que es que me parece raro. Yo apunto que me parece raro que ya que los franceses se meten ahí, a decir, no, que no sea el español obligatorio, que sea el francés o simplemente que no sea obligatorio ni el francés, ni el español, ni el inglés, o a lo mejor con el inglés no se atreven, pero con el español sí, para que se dé cierta libertad que los emigrantes franceses puedan estudiar francés, puedan estudiar como segunda lengua, los hijos de los emigrantes, porque los hijos de los emigrantes, pues bueno, puede ser que hablen francés en casa, pero luego se relacionan con el resto de brasileños y hablan portugués, y van perdiendo la lengua, van perdiendo el conocimiento de su lengua. Los franceses en Brasil son 4 gatos, Paco. Claro, por eso, sí, es verdad, pero si es que en Brasil tampoco hay gran migración. Entonces, ¿qué sentido tiene? No los entiendo. Inmigrantes, la gran masa de inmigrantes en Brasil son venezolanos. Exactamente. Que hablan español. Hablan español. Hablan español. Si el gran conjunto de los emigrantes hablan español. Y luego ya, como la segunda lengua, que no es español ni portugués, de emigrantes es el japonés. No te lo pierdas. Entonces, ¿qué sentido tiene que Francia, Italia y Alemania digan, no, el español no, el inglés solo, obligatorio? Es decir, que no pueda optar entre español o inglés. Pues a lo mejor a un alemán le interesa más aprender en inglés, puede optar entre español o inglés. Puede ser, ¿no? ¿Pero por qué quitar el español? ¿Qué gana Alemania con eso? ¿Qué gana Francia o qué gana Italia? No tiene mucho sentido lo que ha sucedido ahí. Salvo que hayan presionado los gobiernos determinadas entidades. ¿Qué ha sucedido? Pues no lo sabemos. Yo te puedo dar una idea. Pero fíjate que si no estuviese estatalizado el asunto de las lenguas, en Argentina creo que ni siquiera, que no hay lengua oficial en Argentina. O sea, todo el mundo habla español. En Estados Unidos tampoco. No hay lengua oficial en Argentina. No, en Argentina no lo sabía, pero en Estados Unidos no hay lengua oficial. La Constitución no pone la español es la lengua oficial de Argentina. Creo que no lo pone, si no me equivoco. Si me equivoco, corregidme. Pero creo que no. Pero bueno, vamos a ver. ¿Por qué no le dejan al consumidor elegir la lengua que le dé la gana? Porque a lo mejor, yo qué sé, pues yo quiero aprender epigrafía ibérica. Otra cosa es que alguien me proporcione ese producto. ¿No? Que quiero aprender algo del íbero, lo único que se sabe es la epigrafía, el sonido de las letras. Y del significado pues no se sabe nada. O a lo mejor por puro capricho, pero es mi capricho y es mi decisión. Y para eso pago impuestos yo. O para eso le pago yo, y si no pago impuestos porque voy a un privado, que bueno, pagaría impuestos igual, voy a un colegio o a un instituto privado, pues soy yo el que pago.
iré al que me sirva el producto que yo quiero. Porque tienen que meterse los gobiernos en estas cosas, los dirigentes políticos. Ten en cuenta que los gobiernos tienen un superinterés creado en controlar la educación. Por eso existe el concepto de educación pública. Claro. Para manipularla ellos. Yo quitaría el calificativo público y lo cambiaría por político. Educación política. ¿Por qué? Porque hay un interés político, no hay un interés público. El interés es político y es del dirigente político. Y el representante político representa su proyecto, no representa el proyecto de los demás. Mira, aquí tenemos un dato relevante, Paco, aquí tenemos un dato relevante. El señor don Arturo Casado Ortiz dice que los italianos dicen que hay 30 millones de italianos en Brasil, pero también matiza que eso no se lo creen ni ellos. 30 millones de italianos en Brasil. Lo cierto es que hay mucho descendiente de italianos. Pues los italianos emigran a Brasil desde el siglo XIX. El mismo Garibaldi emigró a Brasil. Pero 30 millones yo tampoco me lo creo. Da igual, aunque fuera cierto. Pero es que no es nada. ¿Comparación cuántos habitantes tiene Brasil? Ahora mismo no lo sé. 200 millones. 200 millones. Y son 200.000 venezolanos, que es lo más. Los que son considerados inmigrantes, porque los italianos son considerados inmigrantes el 5% de los inmigrantes, mientras los venezolanos son el veintitantos. Vamos a ver. Nada, aquí hay gato encerrado, no sé cuál, no sé qué es lo que ha sucedido, ni quién está detrás. Tampoco voy a especular. Ahora, el problema de fondo es la estatalización de la instrucción académica, porque yo distingo entre educación, que es la transmisión pues, de los valores, de padres a hijos, de la cultura, etcétera, de las costumbres, de los usos y costumbres de un pueblo. Eso viene a ser la educación. Y luego está la instrucción académica. Esto sería más bien lo de la lengua, instrucción académica, tratándose de una lengua extranjera. ¿Vale? Simplemente para que tú puedas dominar una lengua extranjera y poder valerte por ti mismo en el extranjero. Es decir, puedas emigrar, pues si aprendes inglés, puedas emigrar a Estados Unidos, puedas emigrar a Inglaterra y defenderte, o a Australia. Y si aprendes el español, pues un brasileño que vaya a Argentina o que vaya al Paraguay. Eso sería instrucción académica. En la educación, primero, el Estado no se tiene que meter. Y la instrucción académica, salvo cosas... Se meten todos los estados. Lo que son cosas muy, muy esenciales, cosa que la lengua extranjera creo que no lo es, sino que yo lo pondría como una optativa, por si quieres salir de tu país, pues es algo que tiene que elegir el consumidor. Pero bueno, ya está. Si es que... ¿No será que tienen a lo mejor un miedo de que en Europa se llegue a la conclusión de que en Europa lo que conviene es aprender el español? Y buscan cómo sabotear el español por donde pueden. Ya, pero fíjate porque que lo que no tiene el derecho legítimo de ser es que el inglés sea la lengua política de la Unión Europea. Exacto, eso cuando no solamente hablan inglés los irlandeses, porque los ingleses ya no están. Y los holandeses porque lo aprenden junto con el holandés. Quitando los holandeses y los irlandeses, porque todo holandés sabe inglés, ¿eh? Eso sí que es verdad. El resto, pero ¿por qué no? Podría ser perfectamente la lengua el francés o el alemán o el italiano o el español. Y es el inglés. Es que tiene narices. Hay cosas que no se comprenden, no sé. Sobre el por qué, no voy a decir nada porque puedo decir tonterías, porque no tengo conocimiento de causa para juzgar. No tengo elementos de juicio para emitir... Sí, pero sí que tenemos elementos para juzgar que el español debía ser la lengua oficial de la Unión Europea. Bueno, podría ser. Sí, pero es que el español se habla en España, de lo que es la Unión Europea. Pero se estudia en toda la Unión Europea. Bien. Igual que el inglés. También se estudia el alemán en España, poquito, pero se estudia, y el francés algo.
inglés Pero el más. español no es residual. Es que después del inglés lo que más la gente quiere aprender es el español. Ya. Porque es que con inglés y español te mueves por todo el mundo. Sí. No lo sé. Habría que investigar un poquito quiénes son los que han presionado, quiénes son los contactos de las personas que han presionado. Es decir, de dónde habría que ir tirando el hilo. Entonces, así, te llega la noticia de sopetón, pues sí, yo voy un poco perdido, no sé decirte. Ahora, mi criterio, lo que he dicho, libertad de enseñanza, es decir, libertad de elección de la enseñanza, o sea, de lo que es la instrucción académica en las cosas que son más bien secundarias, y separar la instrucción académica de lo que es la educación, que eso es algo que debe corresponder solo a los padres. El Estado no se debe meter. Educación, transmisión de valores, transmisión de usos y costumbres del lugar, de la tierra, incluida la lengua materna. Todo eso. Eso es la educación, que es la transmisión de una cultura, ¿vale? O de una religión, o de todo lo que quieras, ¿vale? Pero eso es algo que corresponde a la familia. Y no debe meterse el Estado simplemente pues, como una garantía. Lo digo más que nada para que sea una garantía para que el Estado no se meta en esas cosas y empiece a adoctrinar a la gente. Y luego está la instrucción académica, que es para formarte, para ejercer una profesión o para estudiar una carrera superior, cosas así. Es decir, para poder valerte en el futuro por ti mismo, para ejercer una... Lo esencial, pues bueno, puede estar mínimamente regulado, establecer unos requisitos mínimos. Y el resto también de libre elección de los padres o de los alumnos si son ya mayores de edad. Ya está. Y ya está. Me estoy repitiendo, he repetido creo que 4 o 5 veces lo mismo. Así que me callo ya. Y casi que la hora que es, voy a tener que cerrar la sesión. Sí, no, yo estoy por despedir ya la sesión, porque ya estamos dando de vueltas a lo mismo. Sí. Y nos faltan ya más elementos de juicio. Lo que sí que prometemos es retomar de nuevo este tema. Bien. Porque no tiene derecho de ser lo que está pasando en Brasil. Y con estas, pues aprovechamos para despedirnos de nuestra audiencia. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Y un saludo a Fernando González, a Mark Sanders, a José María Rubio Porras desde la Valle Usó, en Castellón, en España, y a Arturo Casado Ortiz. Gracias por vuestra presencia a todos y ya quedáis avisados de que volveremos con el tema este. Hasta pronto a todos. Un saludo desde Unión Hispanoamericana.